Fue un error de mi contador. No mames, me voy a encabronar. Vamos a salir mal. Fue error de mi contador, dice Jacob Polemski, sobre condonaciones del SAT. La líder de Morena dijo que no recuerda la cantidad de impuestos pagados. La presidenta nacional de Morena atribuyó a un error cometido por su antiguo contador su aparición en la lista del SAT sobre la cancelación y condonación de créditos fiscales. Fue un error del contador, ya estaba asalariado en el Senado, donde te retienen pago de impuestos. Asimismo, dijo Jacob Polemski en una entrevista, puta, es que esto también me encabrona, con Ciro Gómez Leiva, en Grupo Radio Fórmula, que no recuerda la cantidad de impuestos pagados en 2013, pero que en su vida ha pagado muchos. Está cabrón. Porque te voy a decir una cosa, Vicente. Es increíble que no estén al pendiente de su pago de impuestos. Es increíble que es muy fácil y ese ya trillado dicho de que, fue culpa de mi contador. Mami, perdón, pero se supone que deben de estar atento más un servidor público al pago de tus impuestos, precisamente para evitar este tipo de problemas. Una cosa es la deducción de impuestos, que tú metas tus facturas de, no sé, de salud, de los uniformes escolares, etcétera, que te regrese el SAT, eso está bien, pero otra cosa es de que te condonen los impuestos, porque esto ya no quiere decir que fue porque es algo legal, sino que realmente ella vio con su poder ver cómo le condonaban esos impuestos. Eso para mí es inmoral y perdón, yo sé que muchos se van a encabronar, van a venir las críticas, pero prefiero decir mi punto de vista honesto que al rato me digan chayotero. Toño, ¿te desmayaste del coraje o qué? Sí, claro, por supuesto. Es que, ¿cómo se puede equivocar un contador en una condonación de 16 millones de pesos? Es decir, no entiendo el objetivo o el fondo de esta declaración de Jacob Polemski. Uno se puede equivocar en efecto en las declaraciones anuales y te equivocas, pues evidentemente entre 1,000, 2,000 pesitos o veto a saber y se vale, ¿no? O sea, se puede clarificar, se rectifica con el SAT. Pero ¿cómo es que se le atribuye a Jacob Polemski que le hayan perdonado 16 millones de pesos, más de 16 millones de pesos, y que ahora tengamos esta declaración sobre un error del contador? ¿Qué tipo de error tuvo el contador? Yo quiero que clarifique eso. ¿Qué tipo de error tuvo ese contador para que el gobierno de Enrique Peña Nieto le perdonara más de 16 millones de pesos? 16 millones de pesos, o sea, estamos hablando de casi $1 millón. Pues, ¿a qué se dedican los muchachos, cabrón? A ver, se acercó este señor aquí, y como la voz del pueblo es la voz de censura, deme su nombre, señor. Me llamo Armando Martínez. ¿Estamos exagerando con lo que decimos? No, efectivamente, los servidores públicos que están con Morena, con López Obrador, deben de ser ejemplo para todo el pueblo, para todo México. ¿Le molesta enterarse que le perdonaron impuestos a Jacob Polemski y a Ana Gabriela Guevara? Definitivamente se siente uno mal porque los tenemos como ejemplo. Ellos han dado un voto muy bueno para que el gobierno de López Obrador esté al frente. Y sí nos sentimos mal porque estas personas deberían de ser ejemplo y deberían de estar más atentos y poner el ejemplo para que a todas las personas que sean cuestionadas y que deban impuestos se les censure y se les llame la atención como debe de ser, y a ellos como ejemplo pues queden bien con el gobierno, queden bien con el pueblo, más que nada es eso. ¿Le molesta que le hayan perdonado impuestos a Carlos Salinas de Gortari, a Diego Fernández de Ceballos, a Carlos Slim, a Ricardo Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca, en gobiernos de Peña Nieto y de Calderón? Pues cómo no, si son personas que han saqueado al país, por lógica tendrían que estar pagando todos sus impuestos, ya que con esa corrupción que han tenido ellos, pues por lo menos deberían de responder ante una obligación ciudadana. ¿Cómo me dijo que se llama usted?
Armando Martínez. Ya salió el coraje, el fuá. Ya salió. Gracias por pasar aquí a hablar con nosotros. Gracias. Véngase, ¿quién más dijo yo? A ver, véngase usted, señor, usted dijo, a ver, venga. Es que es un tema que causa encabronamiento, indignación. ¿Cuál es su nombre, señor? Roberto Vázquez, para servirles. ¿Qué piensa de este tema de el perdón de impuestos a los privilegiados en otros gobiernos? No, pues definitivamente que está mal. Yo soy una persona jubilada, trabajé 50 años y toda mi vida pagué impuestos. No tengo ninguna deuda con el sistema de gobierno. En cuanto a ellos, si moralmente reconocen que no pagaron impuestos, que reconozcan y den la cara y paguen los impuestos que les corresponden. Así sean pocos o muchos, pero que paguen sus impuestos como todos los ciudadanos. Dice Jacob Polemski, la presidenta nacional de Morena, que fue un error de su contador. Pues si hubo un error de su contador, que reconozca moralmente. Que lo demande a él. Y que demande y que vea cuánto es lo que debe y que pague para que los demás paguen sus impuestos. Si no ponen el ejemplo, pues este país no se va a corregir. Yo decía, no, me dice si exagero, porque usted ha pagado impuestos toda su vida, que si el barbón de Diego Fernández de Ceballos no paga sus impuestos prediales o si le perdonan los impuestos prediales, yo iba a ser el primero en que iba a llamar a un boicot para que la gente no pagara el predial. No, definitivamente no. Como son políticos, se aprovechan del poder y no pagan sus impuestos porque tienen relaciones y se ahorran ese dinero, lo llevan a otros países y se mueren estos que robaron dinero y ese dinero se queda en otro país. Mejor que lo inviertan aquí en México para que salgamos de esta crisis. ¿Su nombre otra vez? Roberto Vázquez, para servirles. Gracias, don Roberto. ¿Ya se siente más livianito? Pues mira, cuando se corrija este país, estaré más tranquilo. Eso. Gracias, don Roberto. ¿Alguien más? Véngase. El del sombrerito. ¿Cómo se llama usted? Soy Porfirio Díaz Núñez. Ándale. Vaya nombre. Sí, efectivamente, Vicente. Mira, yo soy maestro jubilado y por lo tanto, pues indigna escuchar toda esta política, todo este régimen de corrupción que los mexicanos nos tuvieron acostumbrados, sometidos. Aquí lo increíble, Vicente, es que nosotros como trabajadores somos trabajadores cautivos con nuestros impuestos. Por lo tanto, es inconcebible saber toda esta cloaca que está abriendo nuestro presidente y saber todo el cúmulo de privilegios, como una élite, como una oligarquía, hablando de políticos, de funcionarios, de sus hijos, de sus familiares. Vicente, es increíble toda esa olla de corrupción que simplemente nunca tiene llenadera, ¿no? Y pareciera ser que se acostumbraron a no tener llenadera. Déjame preguntarle, desde su perspectiva, Jacob Polemski, como presidenta nacional de Morena, dicen los señores que debe de poner el ejemplo porque es el partido en el poder. Una Ana Gabriela Guevara, directora de la CONAGUA, que aparecen en la lista, deben de renunciar a sus puestos y poner así el ejemplo. Yo creo que primero asumir el compromiso de que se es parte de un gabinete que tiene muy claro el proyecto de nación. Yo creo que el gabinete del presidente López Obrador debe de estar constituido con gente honorable, como así parece ser. Para que no parezca ser, creo yo que tanto Guevara, Polemski y cualquier otro funcionario que sea realmente parte de la cuarta transformación está obligado moralmente a que primero pague y después ponga su renuncia, porque la credibilidad, la confianza que tanto ha costado en este país es una exigencia. Creo yo que todos los funcionarios del partido de Morena o aliados de Morena deben de tener cuidado, porque justamente todos los esfuerzos que hace nuestro presidente recorriendo el país, ayudando a la gente pobre, redistribuyendo el presupuesto de mejor manera, Vicente, no es posible que por unos cuantos simplemente esa confianza, esa credibilidad se haga triste. Y eso, como ciudadanos, no debemos de permitirlo. Por el contrario, yo te agradezco que abra los micrófonos a los ciudadanos para que escuche nuestro presidente, las autoridades, estos políticos que se han enriquecido, envilecido, y que simplemente tienen que hacerse a un lado. Yo creo, finalmente, para tu pregunta, Vicente, que primero paguen y posteriormente renuncien. Déjeme preguntarle, para hacerle justo a la historia, porque lo platicábamos Rafa, Toño y este servidor. Hay medios de comunicación que se enfocan en Ana Gabriela Guevara y en Jacob Polemski cuando hay una sarta de cabrones y cabronas que tienen muchísimos más millones
perdonados por el SAT en los últimos 2 sexenios. ¿Cree usted que se trate también de un golpe político contra la Cuarta Transformación, que se enfoquen muchos medios en estos personajes? ¿O cómo lo entendemos? Nosotros decimos todos coludos o todos rabones, pero en otros medios se enfocan en solamente estos personajes. Vicente, hablando justamente, la historia no miente, están ahí. Nuestro presidente es realmente increíble, todos los días nos da lecciones de historia, de moral, de acontecimientos transformadores, y es un gran pedagogo, porque simplemente usa la táctica para transmitir lo que él quiere cambiar, y en la historia simplemente se hizo mal. Entonces, primero, los medios de comunicación sabes que están al servicio de la oligarquía. Y esto no es de hoy. Simplemente el presidente López Obrador, en más de 20 años, es el dirigente político en el país, o quizás en el mundo. A lo mejor con Fidel Castro Ruz se pudiera comparar esto, pero que ha sido brutalmente descalificado. Y afortunadamente hasta debajo de las piedras le han buscado, tanto a su familia como a él, no le han encontrado absolutamente nada. Para estar en la política hay que tener moral, principios, ideales y tener la espalda bien cubierta, porque de otra manera tu discurso sonaría a demagogia y por lo tanto por sí solo se caería. Los medios entonces han hecho su labor, no de hoy, de décadas, de proteger a esa oligarquía, que no pagan impuestos, que simplemente usan los espacios históricos, que usan las playas, que simplemente tienen los negocios. Saquean al país. Claro, eso, la historia, Vicente, está allí, la podemos consultar. Entonces, Ana Gabriela Guevara Polensky y todos los demás, pues igual vienen de un régimen en cuanto a político de nuestra sociedad, que simplemente se ha venido reproduciendo. Pues es que no encuentro yo otra defensa de ellas, de ellos, que digan, pues es que no cometí nada ilegal. Pero tenemos a un mandatario que ha dicho que más allá de lo legal o lo ilegal está lo moral y lo inmoral. Y esto a todas luces es inmoral con un pueblo. Yo pregunto, ¿a ustedes les han condonado impuestos? ¿Les han perdonado impuestos? Chingan todos los días. A mí nunca, nunca me perdonaron impuestos a mí, nunca. Qué bueno que el presidente y que ustedes han estado en las mañaneras preguntando de que se transparente. Esto es por salud pública. Es necesario que nuestra sociedad conozca cómo los partidos en el poder, PAN, PRI, abusaban del poder, se enriquecían a manos llenas las bolsas, y no tan solo eso, indignante, sino a los amigos, a los compadres, a los hijos, a los familiares, un nepotismo, Vicente, brutal. Y hoy día creo que la estrategia de comunicación de nuestro presidente ha funcionado y seguirá funcionando en la medida en que siga denunciando esta corrupción que simplemente lo sabíamos, pero que nadie se atrevía a señalar. Pero todos coludos. Claro, o todo rabo. Claro, Vicente, eso es un principio, creo yo, ciudadano, civil, de valores, porque no podemos transmitir a nuestros hijos simplemente el respeto al cumplimiento de lo que nos corresponde como ciudadanos, si nosotros somos los primeros en violar. ¿Su nombre otra vez? Soy profesor jubilado Porfirio Díaz Núñez. Don Porfirio, muchas gracias y qué elocuente ha sido usted al hablar. Se lo agradezco y muchas felicidades. Gracias. Mi querido Toño, una vez más nos demuestra el pueblo que es sabio. El pueblo sabio habla a quien sin censura, y qué elocuentes han sido las 3 personas que han compartido su visión con nosotros. Y están hablando precisamente de ese tema, de Jadko Polensky. Aquí quiero que el público consentidor se dé cuenta de la realidad, de lo que opina el pueblo, de lo que opina ese Vox Populi Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios, que en realidad sí podemos tener un espíritu crítico, por mucho que a algunos les caiga muy bien la dirigente de Morena, por mucho que algunos la admiren, hay una irregularidad aquí. Le perdonaron más de 16 millones de pesos. Y los dos, perdón que insista con esto, pero los 2 reporteros que insistieron tanto para que diera a conocer el presidente su comentario al respecto, los 2 trabajan en los mismos medios que Ciro Gómez Leiva. Y hoy, Jadko Polensky le da una entrevista radiofónica a Ciro Gómez Leiva.
La gente vamos, no podemos tapar el sol con un dedo. Y tenemos que mantenernos con este espíritu crítico por sobre todo. Yo le agradezco a estas personas que se acercaron con ustedes, que sé que son muchos más, para decirles lo que sienten, para tener ese esquema reflectivo de todo. Muchas gracias. Así es, mi querido Toño.